Un bombardero con la firma radar de un pájaro grande, 52 metros de envergadura, capacidad para cargar 16 bombas nucleares y un precio que supera los 2.100 millones de dólares por unidad. El B-2 Spirit no es simplemente un avión de guerra. Es la respuesta tecnológica a una pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta durante décadas. ¿Es posible construir un bombardero capaz de entrar al espacio aéreo más protegido del mundo? ¿Soltar su armamento con precisión quirúrgica y salir sin que ningún radar lo haya detectado? La respuesta llegó en forma de ala volante y cambió la historia de la aviación para siempre. Aquí está el primer número que necesitas tener en la cabeza para entender de qué estamos hablando. La firma radar del B-2 Spirit, lo que los sistemas de defensa enemigos pueden detectar cuando este avión está en el aire, se estima en aproximadamente 0,001 metros cuadrados. Para comparar, un caza convencional Fi-16 tiene una firma radar de entre 3 y 5 metros cuadrados. El B-52, el bombardero estratégico estándar de la Fuerza Aérea Americana durante la Guerra Fría, tiene una firma de varias decenas de metros cuadrados, visible desde cientos de kilómetros. El B-2 aparece en el radar como si fuera un insecto, o directamente como si no estuviera. Eso no es magia, es ingeniería llevada al límite de lo posible, y ningún país del mundo ha logrado replicarla completamente en más de 4 décadas. Rusia lleva años anunciando su bombardero furtivo Baghdad. A fecha de hoy no ha realizado ningún vuelo operativo confirmado. China presentó oficialmente el J-20 en 2018, con características descritas como furtivas. Tampoco hay confirmación de vuelo operativo real. Mientras tanto, el B-2 Spirit ha participado en misiones de combate reales en 4 guerras distintas: Kosovo, Afganistán, Libia y Yemen. No es un prototipo de exhibición, es un arma que vuela y que opera. Pero lo que hace al B-2 verdaderamente imposible de ignorar no es solo su sigilo, es la combinación de 3 capacidades que ningún otro avión del planeta reúne al mismo tiempo. Primera, su alcance sin reabastecimiento supera los 11.000 kilómetros. Con repostaje en vuelo, ese número se vuelve teóricamente ilimitado. Segunda, puede cargar hasta 18.000 kilogramos de armamento de precisión, bombas guiadas por satélite, misiles de crucero o cabezas nucleares en distintas configuraciones. Tercera, puede hacer todo eso mientras permanece prácticamente invisible para los sistemas de defensa convencionales. Para entender qué significa el alcance en términos operativos reales, un B-2 puede despegar desde la base aérea Whiteman en el estado de Missouri, en el centro geográfico de Estados Unidos, atacar un objetivo en el centro de Asia, Oriente Medio o Europa del Este y regresar a Missouri, sin aterrizar en ningún punto intermedio, sin necesitar permiso de ningún aliado para sobrevolar su territorio, sin depender de bases avanzadas que un adversario podría atacar primero. En 1999, durante la guerra de Kosovo, eso dejó de ser teoría y se convirtió en realidad. B-2 Spirit despegaron desde Whiteman, en Missouri, cruzaron el Atlántico, sobrevolaron Europa, atacaron objetivos de infraestructura militar en Serbia y regresaron. El vuelo completo duró más de 30 horas de ida y vuelta. Los pilotos se turnaban para descansar en una litera plegable instalada dentro de la cabina extendida del avión, una litera de campaña en un bombardero de combate. Eso da la medida de lo que el B-2 puede hacer cuando ningún otro sistema llega. Y si ya eso empieza a parecer extraordinario, el número que viene a continuación cambia todavía más la escala de todo lo que estamos viendo. El programa B-2 costó en total aproximadamente 44.750 millones de dólares, en valores ajustados de los años 90, para 21 aviones. Eso da un coste unitario promedio, incluyendo investigación, desarrollo y producción, de más de 2.100 millones de dólares por avión. 2.100 millones por unidad. Para ponerlo en una escala que tenga sentido, con el precio de un solo B-2, se podría pagar aproximadamente 25 cazas F-22 Raptor, que ya son los cazas más caros del mundo. O construir casi la mitad de un portaaviones de clase Gerald R. Ford, o financiar durante varios años el presupuesto completo de defensa de un país mediano. Ahora bien, ¿por qué costó tanto? La respuesta a esa pregunta revela algo sobre la historia del B-2 que cambia completamente la forma de entenderlo. El B-2 no fue diseñado para misiones convencionales, no fue concebido para apoyar tropas en el terreno ni para atacar barcos en el mar. El concepto original del programa, llamado internamente Advanced Technology Bomber, era uno solo: penetrar el espacio aéreo soviético durante una guerra nuclear, atravesar la red de defensa antiaérea más densa jamás construida por ninguna nación, destruir objetivos estratégicos en el interior de Rusia antes de que pudieran ejecutar un segundo golpe nuclear. Era un arma diseñada para ganar el fin del mundo. El ejército americano planificó construir 132 unidades, 132 B-2 listos para ese escenario. Pero la Unión Soviética se disolvió en diciembre de 1991, antes de que el programa terminara. El Congreso de EEUU cortó la producción en seco. Se habían completado 21 aviones, incluyendo el prototipo de pruebas. 21 aviones en lugar de 132.
Esa decisión tiene consecuencias que todavía se sienten hoy. Al producir tan pocas unidades, el coste de desarrollo no se pudo distribuir entre más aviones, y el precio por unidad se disparó. Al haber tan pocas piezas de repuesto disponibles, cada reparación es enormemente cara, y al ser tan escasos, usarlos en combate real genera un debate interno en el Pentágono cada vez que se plantea una misión. Pero esa misma escasez hace que lo que ocurrió en marzo de 2025 sea todavía más significativo. El Pentágono confirmó que B-2 Spirit atacaron instalaciones subterráneas de los Houthis en Yemen, no instalaciones de superficie. Búnkeres profundamente enterrados que otros aviones, drones y misiles de crucero no podían alcanzar con efectividad porque su armamento no tiene la penetración necesaria. El B-2 llegó cargado con bombas perforadoras GBU-57, conocidas como Massive Ordnance Penetrator. Son las municiones convencionales más pesadas que existen en el arsenal americano. Cada una pesa 13.600 kilogramos y está diseñada para penetrar metros de concreto reforzado antes de detonar en el interior de la estructura objetivo. Ningún dron actual puede transportar esa carga. Ningún misil de crucero tiene esa combinación de masa y penetración. El B-2 fue el único sistema capaz de ejecutar ese tipo de misión. Y eso, en plena era de los drones, los misiles hipersónicos y la guerra electrónica, dice algo muy concreto sobre por qué este avión sigue en servicio activo más de 30 años después de su primer vuelo. Ahora bien, hay una parte de la historia del B-2 que el Pentágono tardó años en reconocer públicamente, y que explica mejor que cualquier otra cosa por qué este avión es tan frágil como es poderoso. Llegamos a eso en breve porque es uno de los puntos más reveladores de todo el programa. Pero antes, hay que entender de dónde viene realmente este diseño, porque el B-2 no nació en los años 80. Sus raíces tienen más de 80 años y su historia empieza con un hombre al que le robaron su mayor logro sin que él lo supiera jamás. Jack Northrop era uno de los ingenieros aeronáuticos más brillantes de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Había trabajado en el diseño de aviones comerciales, cazas y bombarderos. Colaboró con Donald Douglas y con Alan Lockheed en sus primeros años, pero su obsesión era una sola: el ala volante. Un avión que fuera solo ala, sin cola, sin fuselaje convencional, sin ningún componente que no fuera estrictamente necesario para volar. La idea era elegante en su concepto fundamental. Si todo el avión es el ala, toda la estructura contribuye a generar sustentación aerodinámica. Se elimina el peso muerto de la cola y el fuselaje. Se reduce la resistencia al aire. En teoría, se puede transportar más combustible o más armamento en el mismo volumen. Northrop construyó versiones pequeñas experimentales durante los años 30. Experimentó con prototipos a escala. Y en 1946 presentó el YB-35, un bombardero de ala volante a escala real impulsado por 4 motores de hélice. El avión voló. Era radical, visualmente impactante y difícil de controlar. Los materiales y los sistemas disponibles en la época no podían resolver con precisión sus problemas de estabilidad inherentes. El ejército americano lo evaluó, lo comparó con diseños convencionales más predecibles y lo rechazó. El sueño quedó archivado. Lo que Northrop nunca supo es que el problema que hundió su diseño, la inestabilidad aerodinámica, sería resuelto décadas después por algo que en los años 40 no existía: los ordenadores de control de vuelo digital, los llamados sistemas fly-by-wire. Un avión que vuela en estado intencionalmente inestable y que necesita que un ordenador realice miles de correcciones por segundo para mantenerse en el aire con precisión. Sin esa tecnología, el ala volante es incontrolable en la práctica. Con ella, se convierte en el diseño más eficiente y menos detectable que existe desde el punto de vista de la física electromagnética. Jack Northrop murió el 18 de febrero de 1981 en Glendale, California. El contrato del programa Advanced Technology Bomber fue adjudicado a Northrop Grumman ese mismo año. El hombre que pasó décadas diseñando el ala volante murió sin saber que su empresa construiría el ala volante más avanzada de la historia. Según testimonios recogidos por biógrafos y publicados en registros de Aviation Week, meses antes de su muerte, alguien le mostró en una reunión privada planos y fotografías del diseño que estaba en desarrollo dentro del programa secreto. No hay documentación oficial de lo que dijo exactamente, pero quienes estuvieron presentes describieron la reacción de un hombre que después de décadas de rechazos y frustraciones veía confirmado algo en lo que había creído toda su vida. El B-2 es, entre otras cosas, el legado de alguien que nunca llegó a verlo volar. El programa fue completamente clasificado durante toda su fase de desarrollo. Northrop Grumman trabajó en instalaciones con habilitaciones de seguridad de máximo nivel. Las empresas subcontratistas, que llegaron a ser más de 400 en toda la cadena de suministro, recibían componentes con especificaciones parciales y compartimentadas. Nadie fuera del núcleo central del programa conocía el diseño completo del avión. La primera presentación pública del B-2 tuvo lugar el 22 de noviembre de 1988 en las instalaciones de Northrop en Palmdale, California.
Cuando el avión salió del hangar ante los periodistas acreditados, los testimonios de quienes estuvieron presentes describen un silencio inicial que duró varios segundos. No era un avión que nadie pudiera reconocer como tal, era una forma que no tenía referente en la memoria colectiva de la aviación. Una ala sin cola, sin fuselaje visible, sin ningún rasgo que recordara a lo que se entendía por bombardero de combate. Y las autoridades militares controlaron cada detalle de ese día con absoluta precisión. El B-2 fue mostrado únicamente de frente, nunca de lado, nunca desde arriba, nunca desde atrás. Porque la silueta lateral, la geometría de la sección superior y la forma exacta del borde trasero del avión contenían información técnica que describía directamente cómo funcionaba su tecnología furtiva. Los ángulos de los bordes, la curvatura de las entradas de aire, la disposición geométrica del borde de ataque, todo eso habla el idioma de las ondas electromagnéticas. Y ese idioma era el secreto más valioso del programa. El primer vuelo del B-2 se produjo el 17 de julio de 1989, desde la Base Edwards en California. Duró 2 horas. A bordo iban 2 pilotos de pruebas. El avión se comportó exactamente como predecían los modelos de simulación. Los ingenieros que habían pasado una década construyéndolo sabían que funcionaría. Pero ver volar un ala de 52 metros sin una sola superficie vertical sigue siendo, incluso para un ingeniero aeronáutico, algo que cuesta procesar. La invisibilidad radar del B-2 no es un solo truco, es el resultado de 3 capas de tecnología que funcionan juntas, y cada una resuelve un problema diferente. La primera capa es la forma aerodinámica. Cuando una onda de radar sale del emisor, viaja hasta el avión, y parte de su energía rebota de vuelta hacia donde vino. Es esa energía reflejada, la señal de retorno, lo que el radar detecta e interpreta como presencia de un objeto. En un avión convencional, los estabilizadores verticales de la cola, los bordes perpendiculares entre el ala y el fuselaje, las entradas de aire de los motores, el propio fuselaje cilíndrico, actúan como reflectores directos, devuelven la señal radar directamente hacia quien la emite. El B-2 no tiene ninguna superficie vertical, no tiene cola, no tiene bordes perpendiculares al eje de vuelo, no tiene fuselaje convencional. Cada superficie del avión está calculada matemáticamente para que las ondas de radar que lo impactan sean desviadas en ángulos que no apuntan de vuelta al emisor. Es como si el avión estuviera cubierto de espejos inclinados que dispersan la luz en todas las direcciones menos hacia la fuente. La segunda capa son los materiales de absorción radar, conocidos por las siglas RAM, del inglés Radar Absorbing Material. La superficie exterior del B-2 está recubierta con compuestos específicamente diseñados para no reflejar sino absorber la energía electromagnética que los impacta, convirtiéndola en calor en lugar de devolverla. No es pintura convencional, es una estructura de material compuesto con propiedades dieléctricas muy precisas, frágil, sensible a la temperatura, a la humedad y a cualquier impacto físico. Si esa capa tiene grietas, burbujas, humedad atrapada o cualquier imperfección, la firma radar del avión sube, el sigilo se degrada, y en ese punto, el B-2 deja de ser el avión que era para convertirse en un objeto volador con una firma algo menor que lo normal, pero ya detectable. La tercera capa es la gestión de la firma infrarroja. Los 4 motores turbofan General Electric F118G E1000 del B-2 están instalados en el interior del ala, con las entradas de aire diseñadas para no ser visibles desde abajo. Los gases de escape son canalizados a través de conductos especiales que dispersan el calor y lo mezclan con aire frío antes de que salga al exterior. Eso reduce significativamente la señal térmica del avión, haciendo más difícil que los sensores infrarrojos lo detecten en vuelo. Esas 3 capas juntas son lo que hace al B-2 casi invisible, y mantenerlas en condición operativa es lo que hace a este avión extraordinariamente costoso de sostener. El coste de mantenimiento anual por avión se estima en aproximadamente $130 millones, dedicados en gran parte a preservar las capacidades furtivas de la superficie. El B-2 no puede estacionarse al aire libre, necesita hangares especializados con temperatura y humedad controladas de forma continua. Cada revisión del recubrimiento RAM puede requerir semanas de trabajo. Cada misión exige una inspección detallada de toda la superficie exterior antes del despegue. Y fue precisamente un fallo en ese mantenimiento lo que causó el único accidente de pérdida total en la historia del programa. El 23 de febrero de 2008, un B-2 Spirit, denominado Spirit of Kansas, se estrelló durante el despegue en la base aérea Andersen, en la isla de Guam, en el Pacífico. Era el primer B-2 destruido desde que el programa comenzó. Los 2 pilotos eyectaron fracciones de segundo antes del impacto y sobrevivieron sin heridas graves. El avión no. El informe del Comité de Accidentes de la Fuerza Aérea concluyó que sensores de datos de presión de aire instalados en el sistema de control de vuelo estaban contaminados con humedad. Esa humedad provocó lecturas erróneas en el ordenador de control durante la fase crítica del despegue.
El sistema interpretó los datos incorrectos como una situación de vuelo real y ejecutó una corrección que hizo que el avión empujara el morro hacia abajo a muy baja altitud, a una velocidad a la que era imposible recuperar antes del impacto con el suelo. El coste de esa pérdida fue de 1.400 millones de dólares. El avión de combate más caro de la historia destruido en la pista en segundos por humedad en un sensor de presión. Ese accidente reveló con claridad lo que todos dentro del programa sabían pero rara vez se decía fuera de él. El B-2 es un arma sin igual en su categoría, pero su fragilidad operativa es absolutamente real. Y cuando uno es perdido, no hay reemplazo posible. La línea de producción lleva cerrada desde mediados de los años 90. No existen piezas de reserva fabricadas en serie. Cada componente debe diseñarse y construirse de forma específica, con costes y tiempos que no tienen equivalente en ningún otro programa de aviación militar activo. Aquí está el nudo central del dilema que el B-2 Spirit crea para quienes lo operan, y que muy pocos análisis plantean directamente. Es el arma más poderosa en ciertos escenarios, no hay nada comparables. Pero es tan escaso, tan caro de mantener y tan irrecuperable si se pierde, que desplegar uno exige una decisión política de máximo nivel que va mucho más allá de lo que implica una operación militar convencional. Cuando el presidente y el secretario de defensa de EEUUU aprueban el despliegue de un B-2 Spirit en una misión real, eso es una señal política en sí misma, que los adversarios leen con atención. Y la pregunta que el Pentágono evalúa en cada despliegue es siempre la misma: ¿qué ocurre si uno cae en territorio enemigo? No es una pregunta hipotética, hay un precedente que cambió el debate. El 27 de marzo de 1999, durante la guerra de Kosovo, un caza furtivo 117 Nighthawk fue derribado por una batería antiaérea serbia, no por tecnología avanzada. Los serbios usaron un radar de fabricación soviética, el sistema 125, que entró en servicio operativo en 1961, 40 años antes del incidente. El coronel Zoltán Dani, al mando de la batería, no buscaba el reflejo directo del caza furtivo, que era débil, buscaba anomalías en la señal, interferencias, ausencias donde debería haber presencia. Lugares donde el radar mostraba que algo alteraba el entorno electromagnético, aunque no lo identificara con precisión. Con esa técnica, detectó al Fu-117, calculó una solución de disparo aproximada y lanzó 2 misiles. Uno impactó, el piloto eyectó y fue rescatado horas después. El avión quedó destruido en territorio serbio. Los restos del Fu-17 están expuestos hoy en el Museo de Aviación de Belgrado. Y según informes de inteligencia que se desclasificaron parcialmente en años posteriores, partes de la tecnología del avión destruido llegaron a manos de ingenieros e investigadores chinos. Esa información, según análisis publicados por centros de estudios estratégicos como el Center for Strategic and Budgetary Assessments, pudo haber contribuido al desarrollo de los radares de banda métrica que China comenzó a desplegar en los años 2000. Si eso ocurrió con un Fu-117 que era tecnológicamente menos avanzado que el B-2, el cálculo de riesgo ante la posibilidad de un B-2 caído en territorio adversario es de una magnitud completamente diferente. No solo en términos de pérdida de un arma irreemplazable, sino de la información tecnológica que ese avión contiene. Y ahí es exactamente donde el mundo ha cambiado en las últimas 2 décadas de una forma que afecta directamente a la viabilidad futura del B-2. China desarrolló el radar JY-27A, un sistema de banda métrica, de longitud de onda larga, capaz de detectar presencias en el cielo que los radares de alta frecuencia convencionales no ven. Rusia mejoró de forma continua sus sistemas S-400 y trabaja activamente en el S-500 con capacidades ampliadas. Ninguno de estos países intentó replicar el sigilo americano. Eligieron atacar su punto débil fundamental. Los aviones furtivos de primera y segunda generación, como el B-2, fueron optimizados para engañar radares de alta frecuencia. Los radares de longitud de onda larga funcionan físicamente de manera distinta y pueden detectar perturbaciones en el espacio aéreo que los diseños furtivos convencionales no eliminan completamente. ¿Significa eso que el B-2 ya es obsoleto? La respuesta más honesta, según los análisis publicados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y el Center for Strategic and Budgetary Assessments, es que la situación es más matizada. Un radar de baja frecuencia puede detectar que algo está en el cielo en una zona determinada. Pero con esa tecnología, aún en su estado actual, no puede generar una solución de disparo suficientemente precisa para guiar un misil contra un objetivo que vuela a gran altitud y alta velocidad. Puede alertar, puede activar otros sistemas, pero la cadena que va desde la detección hasta el derribo sigue teniendo eslabones débiles que los adversarios no han resuelto completamente, todavía. Esa ventana de incertidumbre, esa zona gris entre la detección y la capacidad de derribo efectivo, es exactamente el espacio operativo en el que el B-2 sigue siendo relevante. Y es el espacio que el 21 Raider está diseñado para explotar con tecnología de nueva generación. El 21 Raider realizó su primer vuelo el 10 de noviembre de 2022, desde la planta 42 de Palmdale, California.
el mismo lugar donde el B-2 fue presentado al mundo por primera vez 34 años antes. No es casualidad, es un mensaje deliberado de continuidad tecnológica. El B-21 es más pequeño que el B-2, tiene menor alcance sin reabastecimiento, pero incorpora tecnología furtiva de segunda generación, diseñada específicamente para operar frente a los radares de banda métrica que China y Rusia han desarrollado. Puede funcionar de forma autónoma en configuraciones sin piloto para ciertos tipos de misión, y tiene un coste estimado de $700 millones por unidad, que sigue siendo enorme en términos absolutos, pero representa menos de un tercio del coste del B-2 en valores equivalentes. La Fuerza Aérea de EE.UU planea adquirir al menos 100 unidades del B-21. Si ese objetivo se cumple, sería la primera vez desde el final de la Guerra Fría que EE.UU tiene una flota significativa de bombarderos furtivos de largo alcance. Mientras tanto, el B-2 Spirit seguirá volando. Los 20 aviones que quedan en servicio activo, uno fue perdido en Guam en 2008, se mantienen con una precisión casi médica. Cada uno es sometido a inspecciones continuas, cada uno tiene un seguimiento individualizado de su estado de mantenimiento. Cada misión que realizan es planificada con un nivel de detalle que refleja exactamente cuánto valen y cuán poco se puede permitir perder uno más. Y hay algo más que dice mucho sobre lo que el B-2 Spirit representa estratégicamente más allá de su uso directo en combate. Cuando el Departamento de Defensa de EE.U quiere enviar un mensaje a un adversario sin disparar un tiro, sin hacer una declaración pública, sin mover un portaaviones en dirección visible, a veces simplemente despliega un B-2 Spirit en una zona donde normalmente no debería estar. Sin rueda de prensa, sin anuncio, solo el avión en el aire, en un corredor de vuelo inusual. El adversario lo detecta o lo intuye por otras señales de inteligencia. Y el mensaje es claro sin necesitar palabras. Existe un brazo que llega a cualquier punto del planeta, que puede actuar sin previo aviso y que no depende de ninguna base cercana para hacerlo. No hay muchas armas en la historia de la aviación que hayan funcionado simultáneamente como instrumento de combate y como instrumento de disuasión psicológica. El B-2 Spirit ha sido ambas cosas durante más de 3 décadas. El B-2 fue diseñado originalmente para ganar el fin del mundo. Terminó siendo algo más difícil y más útil, la demostración permanente de que es posible cuando alguien decide construir lo que todos dicen que es imposible. Y la pregunta que queda abierta hoy no es si el B-2 fue necesario, está claro que fue utilizado y que produjo resultados en misiones reales. La pregunta es si el B-21 Raider, con toda su nueva tecnología de segunda generación, podrá mantener esa misma capacidad de disuasión en un mundo donde los adversarios ya conocen exactamente qué están buscando cuando miran al cielo, donde los radares ya no son los de los años 80, donde la inteligencia artificial empieza a integrarse en los sistemas de detección y donde la guerra ya no se libra solo en el aire. Esa discusión está activa hoy en los círculos de análisis de defensa más serios del mundo, y si este tipo de análisis te parece valioso, ya sabes cómo apoyar este canal para que sigamos haciéndolo. El B-2 Spirit, 21 aviones, 40 años de secreto, 4 guerras, un solo accidente, $2.100 millones por unidad, y todavía nadie en el mundo ha logrado construir algo parecido. Eso es lo que ocurre cuando la ingeniería llega al límite de lo que es físicamente posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.